¿Qué pasa cuando entendemos o superamos nuestra capacidad mental o nuestra psique? Hola a todos y bienvenidos a La Bitácora. Mi nombre es Laura Bonilla y, señores navegantes, les doy la bienvenida a una nueva travesía. La psique humana es el orden mental que establecen el intelecto, la emoción y la voluntad. Es la expresión de lo que está dentro del alma, de lo que corresponde a la vida y trasciende a los impulsos neuroeléctricos. Calixta Editores es una editorial independiente que cada vez es más visible y cada vez sorprende más con sus apuestas, que sobre todo apoyan el talento colombiano. Hoy vamos a hablar de dos de sus publicaciones y son las novelas El Despertar Sombrío y La Sombra del Espíritu. Cada uno de los sellos editoriales de Calixta Editores está representado por un minino diferente, es decir, por gatitos con personalidades distintas que representan cada uno de los géneros a los que hacen alusión sus publicaciones. En el caso de Tomás se habla de narrativa infantil, Arturo habla de narrativa de aventuras, Melquiades de narrativa colombiana, Ágata de narrativa de suspenso e intriga, Emma de narrativa romántica, adulta y contemporánea, y el sello que en este momento nos trae estos libros, Morgana, narrativa de terror y supernatural. Exacto, es a eso a lo que nos estamos enfrentando. Probablemente al hablar de la psique no estamos muy seguros de a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? De pronto no tenemos muy claro el concepto porque, por lo menos yo en mi bagaje literario, no he encontrado muchas veces que se hable de la psique con este nombre propio. De pronto se hace alusión a ella a través de otros temas o a través de otras cosas o fenómenos supernaturales, pero de esto específicamente no había leído nada antes. ¿Qué es lo que hace el autor, Iván Sánchez en este caso? En la primera entrega, El Despertar Sombrío, nos da una carta a los lectores en la que nos trata de explicar a grandes rasgos qué significa psique desde la filosofía, desde la mitología griega y desde la etimología. En esta explicación se habla de la psique como la alianza entre el amor y el alma. Etimológicamente se habla de ella como el aliento que exhala un ser humano al morir, y también se habla de la psique como el orden mental del intelecto, la emoción y la voluntad. Una vez hayan leído esto, probablemente queden un poco confundidos, pero al mismo tiempo con ganas de saber más acerca de este tema. Psique es un grupo de novelas que contiene El Despertar Sombrío y La Sombra del Espíritu hasta el momento, porque hace falta otra o quién sabe si otras entregas del autor Iván Sánchez. Son novelas, sin embargo, que pretenden ser independientes, es decir, no tienes que leer una novela para poder entender qué es lo que está pasando en el mundo de la otra. Tienen un mismo tema en común, pero digamos que se hace lo posible porque en la narración, digamos que el lector no quede perdido si lee el segundo libro y no había leído el primero, pero obviamente la experiencia es muchísimo mejor si los leas los dos. Empezamos el recorrido con El Despertar Sombrío, una novela que nos cuenta la historia de un hombre alcohólico, un hombre que no sabe dónde está parado, que no sabe qué quiere de la vida, 24/7 está consumiendo alcohol, es un adicto totalmente, y pues obviamente él siempre está como sintiendo todos estas consecuencias que trae pues el ingerir mucho alcohol. Total que el autor viene a contarnos que en una parte de su vida él empieza a tener una serie de alucinaciones, que no sabe si acuñarle realmente a su adicción al alcohol, y pues como todo el tiempo está tomando, pues todo el tiempo seguramente se siente como en otro mundo, o si de pronto se debe a alguna otra razón que tiene que ver con una especie de espectro que lo acompaña todo el tiempo, que él cree estar escuchando todo el tiempo. Lo curioso de este libro es que cada página parece una alucinación en sí misma. Es un libro de esos que retoman las pesadillas y las ponen en un plano superior a la realidad. Los malos sueños fueron una constante en mi vida. Nunca sentí terror de lo que estaba afuera, en el mundo. No, lo que me apesadumbró siempre, lo que me llenó de angustia, fue lo que vi desde corta edad en mis sueños. Las imágenes de perversión, de vicio, de sadismo, de desolación y de muerte colmaron mi cabeza desde temprana edad. Algunas estaban relacionadas con mi padre, un hombre amoroso considerado trabajador y que jamás hizo otra cosa, por mi madre o por mí, que brindar todo lo mejor de sí para luchar por la familia. Sí, mi querido loquero, en realidad el problema siempre estuvo en mí. Empecé a desconfiar de mi padre por mis pesadillas, todas relacionadas con violentos y sádicos crímenes que él cometía. Durante mucho tiempo, cada que cerraba los ojos lo veía ahí, repasando con sus dedos una serie de macabras herramientas que usaba para abrir surcos en la piel de una pobre mujer a través de cuidadosos cortes. Podía sentir en mis sueños la maldad del torturador, así como el dolor de la víctima. ¿Alguna vez han escuchado esas teorías que dicen que si la mente humana estuviera muy bien desarrollada, podría alcanzar habilidades que en este momento de pronto diríamos que son como superpoderes? Por ejemplo, leer la mente o influir en la mente de otra persona o mover objetos o algo por el estilo.
pues este libro se mete con esas teorías. ¿Qué me gusta de la manera en que este libro lo hace? Que nos habla de una especie de superpoder, pero a través de la psique, que es algo que nos involucra a todos, y no de un montón de otras explicaciones clichésudas que de pronto vemos en otros libros donde se puede hablar de superpoderes o de habilidades sobrenaturales. Y otro aspecto que como que nos aterriza más a la realidad es que el personaje del que está hablando es un hombre alcohólico que podemos estar viendo en cualquier momento de nuestras vidas. Digamos que es un personaje muy terrenal, un personaje muy de aquí. Y además parece estar inspirado en autores como Charles Bukowski, porque él en varias partes del libro hace referencia a citas de este autor, y pues nada más compatible que Bukowski con el personaje alcohólico que tenemos acá. Las primeras páginas de este libro pueden resultar algo confusas, pero es justamente porque la narrativa nos quiere llevar a esa especie de sensación de alucinación. En algunos momentos parece que el acto de leer fuera una alucinación en sí misma. De verdad, a veces te pierdes porque estás en un momento en un lugar y apareces de repente en otro, o están pasando cosas que como que no entiendes, pero cuando empiezas a comprender que se trata de la narración de una alucinación, quedas como: wow, este señor escritor me ha sabido llevar a sentirme como seguramente el personaje del que nos está hablando se siente en este momento. Y así las cosas, en este libro podemos entender un poco más a través de la relación de nuestro personaje principal con el aparente espectro que lo acompaña. Podemos entender la naturaleza de lo que está pasando, la naturaleza de la psique. No quiero decirles gran cosa para no hacer spoiler, pero más o menos entendemos esta naturaleza. Sin embargo, debo decir que el final se me hizo muy apresurado, da una base completamente buena para la siguiente entrega, pero se me hizo que fue algo apresurado y que no lo pude procesar de la misma manera y a la misma velocidad con la que procesé todo el resto del libro. Sin embargo, sigamos con la siguiente entrega. La sombra del espíritu. En estos dos libros, de todas maneras, hay varios momentos, como pequeños detalles, como pequeños guiños que dejan ver al autor desde su punto de vista sociopolítico y haciendo algunas críticas, como por ejemplo el mundo, la manera en que funciona, aprovechándose del hambre de la gente, como la corrupción. Son pequeñísimos detalles, pero que son detalles que como que nos aterrizan diciendo: hey, esto es un libro de ficción, pero está permeado por un montón de realidad, y pues que también son divertidos porque pues como que nos conectan un poco más con el escritor. Me habían hablado toda la vida de las cosas que no se podían y no de aquellas que trascendían a lo material. Todo lo que no se agotaba con el mundo concebido, todo lo que no cabía dentro del pensamiento comúnmente aceptado, todo lo que no se obedecía ciegamente, todas esas cosas que ahora hacían parte de mi psique, la información que no era importante para todos los que nos querían imponer un sentido para la vida, una conciencia finita, pese a que nuestros sueños y nuestra imaginación revelaban algo totalmente diferente. La sombra del espíritu nos trae una historia con escenarios diferentes y con personajes diferentes. En este caso estamos hablando de una adolescente esquizofrénica con todos los problemas de una joven adolescente. Esta novela retoma muchos clichés de literatura juvenil en general para deconstruirlos, hacerles como una especie de burla y como replantearlos acá. Sin embargo, muchos otros sí se me hicieron como clichés y ya, se me hicieron no tanto como sátiras, sino como simplemente clichés utilizados que ya de hecho me iban fastidiando un poco. Pero no por lo juvenil, sino por lo cliché. Sin embargo, pues el autor se nota que en muchos de los casos sí lo hizo con todo el propósito del mundo para deconstruir y para mostrar una nueva versión de estos clichés. El caso es que estamos hablando de la introducción, porque la historia se torna muy interesante cuando esta chica protagonista encuentra un grupo de amigos con quienes arma un aquelarre. De hecho, en este aquelarre, uno de los amigos de nuestra protagonista es un amante de las cosas paranormales, y estamos hablando de Anunnakis, Illuminatis, grises, alienígenas, bueno, un montón de temas paranormales. De esta manera el libro se va tornando un poco más oscuro, un poco más hacia el horror, y en este caso ya no abundan las citas como en el caso anterior, digamos, de Bukowski, sino que acá abundan las citas de Lovecraft. Con los cambios de voz de estas dos novelas, digamos que es evidente la manera de arriesgarse del escritor, porque obviamente mantiene como una misma línea que es su propio estilo, su propia voz, pero la estira, la hace más versátil, no sé cómo hace. El caso es que logra que se note que está escrito por el mismo autor, pero este libro nos remite muchísimo a la vida de un hombre alcohólico, y en este nos habla de un adolescente, pero no se conforma solo con hablarnos de un alcohólico y de un adolescente, nos habla desde sus puntos de vista. Este libro es más juvenil que este libro tiene una narración distinta, así me hago entender, es decir, el autor se arriesga presentándonos como parte de una misma saga dos libros que parecen estar narrados diferentes, que tienen voces distintas y que se apropian de los, digamos, de los estilos
estilos que son necesarios para llegar y acercarse más a la personalidad de cada uno de los personajes. La sombra del espíritu tiene un regalo para los lectores y es un interludio. Este es un fragmento muy interesante, me encantó y me sentí totalmente identificada con él y yo estoy segura de que muchos lectores también lo harán. ¿Qué pasa con este fragmento? Justamente hace algo interesantísimo que es lo que yo llamaría la ruptura de la cuarta pared, que así se llama en el cine o en el teatro, al momento en el que los actores rompen esa línea que hay entre los espectadores y lo que se está viendo y empiezan a interactuar entre sí. Este tipo de técnicas o de herramientas se me hacen increíbles, me parecen una muy buena conexión con el espectador y a la vez son un poquito escabrosas, ¿no? Es raro, es a veces perturbador, pero pues es muy interesante. No sé si les ha pasado, por ejemplo, con las nuevas producciones que ha habido de cine interactivo, como de películas y series interactivas, en las que te dan a ti la posibilidad de escoger qué quieres que hagan los personajes, ¿no? O sea, tú con tu control remoto puedes decir, bueno, yo quiero que este personaje mate a este, o se vaya por tal camino, o coma tal cosa, o escuche tal música, ¿sí? Digamos que tú eres la persona que decide la vida de los personajes, pero cuando es la primera vez que ves una de estas producciones, tú crees que no te están hablando a ti, ¿sí? Digamos que en la pantalla aparece, bueno, hey, tú tienes que escoger qué quieres que es lo que yo haga, y tú... ¿Como a quién le estás hablando? ¿A mí? Y ya cuando te das cuenta de que sí es a ti al que te están hablando, de que tú tienes el control de la situación, pues digamos que se vuelve una experiencia diferente. Algo así me pasó a mí con este interludio, es decir, al principio empecé a leer la primera parte del interludio y yo como, ok, ¿qué personaje está hablando? ¿A qué personaje le están hablando? No entiendo nada. Y cuando me di cuenta de que me estaban hablando a mí como lectora, quedé, wow, cuánta razón en este fragmento. Otro regalo que tiene este segundo libro son un par de ilustraciones que son la del interludio y también otra ilustración que está hecha por una artista que pueden encontrar en Instagram como @LolaAmarilla, que es esta. Yo espero realmente que en las próximas entregas de Psique y de otros libros de Calixta Editores haya más presencia también de ilustraciones que acompañen los textos porque siempre van a ser muy bien agradecidas por los lectores. En la Feria del Libro de este año tuve la oportunidad de presentar el lanzamiento de este libro de La sombra del espíritu junto con su autor Iván Sánchez. Y hay algo muy particular que se me hace interesante de Iván, del escritor, y es que él es una persona muy curiosa, que le gusta mucho investigar, que le gusta mucho explorar varias partes del arte, no solo en la literatura, sino también en la pintura y en la música. De hecho, la ilustración del interludio es obra de él mismo. Pero entonces, por las maneras en las que yo he visto que él, digamos, expresa y que él piensa, yo decía, no se me hace nada raro que tú hayas incluido de pronto alguna especie de código secreto o de mensaje encriptado en algunos de estos libros. ¿Eso existe o no existe? Y la respuesta de él fue, eso nunca lo sabrás. Por lo cual podrán imaginar que yo quedé como, momento, ¿qué? ¿Qué me estás queriendo decir? Estoy muy contrariada en ese sentido, pero pues yo espero que ustedes, si se dan la oportunidad de leer estos libros, puedan encontrar de pronto alguna especie de mensaje oculto o algo por el estilo. En conclusión, Psique es una historia que nos habla a nosotros mismos, que habla desde esa conexión del alma, de la vocación, de la emoción, de nuestro intelecto, que es como un nivel más alto de lo que hemos llegado a alcanzar en este momento de nuestra mente. Es una serie de novelas que hacen parte de una saga más grande escrita por un talento colombiano y que además está publicada por la editorial Calixta, que cada vez crece más y nos sorprende más con sus publicaciones. Para mí vale la pena arriesgarse a conocer estas historias. Y hasta aquí la bitácora del día. No olviden que yo soy Laura Bonilla y recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y comentar abajo si les gusta el terror, si les gusta el horror o el suspenso, que es más o menos el género del que estamos hablando ahorita, y si es así, ¿qué libros me recomiendan así relacionados? No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Sobre todo en Instagram. Navegantes, nos veremos en una próxima travesía.